despacho, ya lo conocen, han ido cambiando los anfitriones, ¿no? Es el despacho del ministro de Turismo del Uruguay, aquí en este edificio junto al puerto de Montevideo, lo digo para quienes están fuera del país, y conectan con este contenido en Portal de América y PDA Magazine. Gracias, ingeniero Pablo Menoni, por recibirnos en el despacho y por estar dispuesto a charlar con el Portal de América, más que con el Portal de América, con todos los seguidores de este ámbito tan impresionante que es el turismo, que cada día nos sorprende más por su interés en todos los temas que hacen a esta actividad. De a poco se va conociendo un poco más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a ti, al portal. Esta oportunidad de llegar a toda tu audiencia, a todos tus lectores, para nosotros es muy importante para difundir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pensamos hacer a través de este ministerio. Así que los agradecidos somos nosotros. Muy bien, muchas gracias por la deferencia. Precisamente, hace ya unos meses, no muchos, pero desde que el presidente Orsi decidió investirte en este cargo, tendrías una idea de lo que es el turismo. Una vez bajado a la cancha, ¿qué es el turismo? Bueno, primero quiero aprovechar esa oportunidad y ese pie que me estás dando para agradecer no solo al presidente, que me hizo el honor de nombrarme, de designarme como ministro de Turismo, sino a mi propio sector político también, como para proponer especialmente también a Yamandú, por su valentía en haber nombrado el primer ministro en situación de discapacidad de la historia. Dicho sea de paso, a tu pregunta en concreto, me remito a lo que nosotros tenemos estipulado en las bases programáticas del Frente Amplio. Nosotros concebimos el turismo como un derecho humano, un derecho al ocio y a la recreación, y en tanto nos remitimos a eso, en base a eso vamos a trabajar. Tenemos por supuesto un montón de líneas de acción que vamos a conversar, espero, a través de esta amable entrevista. Muy bien. Precisamente, arrancamos bien como para conversar intercambiando ideas, ¿verdad? Para mí la función del Ministerio de Turismo es exactamente, no es exactamente esa, es una de las partes, el enfoque al turismo social, pero el principal cometido de un Ministerio de Turismo, según mi concepto, evidentemente, que siempre es bueno aclarar, cuando uno da su opinión o su concepto es apenas eso, es decir, puede estar en lo cierto o equivocado, pero hablando de valentía, hay que tenerla para decir lo que uno piensa y si siempre el afán es el de construir, ¿no? El de ayudar al desarrollo de esta actividad que tanto amamos después de toda una vida trabajando para ella. Para mí el Ministerio de Turismo lo primero que tiene que hacer es conseguir turistas en el exterior, la mayor cantidad posible, del mejor nivel posible, para generar la mayor cantidad de divisas y el mejor empleo posible para su gente. Y lo he dicho hasta el cansancio, creo que el turismo social, que reconozco que es un derecho humano, que reconozco que nadie puede estar privado de tener vacaciones ni su rato de ocio. O sea, lo tienen los que pueden comprarlo, pero lo tienen que tener los que no pueden comprarlo. Eso no tiene absolutamente discusión. Yo voy a una cosa más práctica. Voy a la cuestión de que justamente un Ministerio de Turismo, y el turismo para mí es una actividad, es un negocio con fines de lucro, para la actividad privada y también para los organismos públicos, porque es la de generar lucro, está mal llamado ahí en el caso del Estado, de generar riqueza para que las arcas del Estado puedan ocuparse de todos los temas sociales. Y el turismo es una de las actividades que puede generar más junto con todo lo que es exportación. Evidentemente eso no lo vamos a redundar. Entonces,
Ahí empezamos lindo, por eso te dije el intercambio de conceptos de por qué el orden anunciado en tu asunción, turismo social, apoyo a las pymes y después el turismo receptivo. Es un orden antojadizo. Primero me pediste una conceptualización y te la di, en tanto mi brevedad y mi conceptualización en los conceptos me lleva a eso y a remitirme a las bases programáticas. Por supuesto que también, como lo dijimos en la asunción, nosotros entendemos, y hablando específicamente de turismo receptivo, que el turismo puede ser o debería ser el rubro que le dé esos puntos de crecimiento de lo que tanto estamos hablando a nivel gubernamental para, por ejemplo, poder desarrollar ese crecimiento con equidad que también está plasmado en nuestras bases programáticas. ¿Por qué? Porque simplemente nos remitimos a la historia y la historia nos dice que nosotros tenemos posibilidades de tener un turismo que explique mucho más del 5,4 o 6% que está explicando ahora. Llegamos en algunas oportunidades incluso hasta el 8%. Tenemos países, por ejemplo, que han superado largamente el 10%. Entonces tenemos sólidas esperanzas de que el turismo sea quien nos dé esos puntos de ingreso. Cuando me empezás a hablar de porcentajes, me tiendo porque soy uno de los más entusiastas enemigos de los temas estadísticos con los que se maneja el turismo en Uruguay. Yo digo que no tienen rigor científico, no han tenido hasta ahora, independientemente de quién gobernase, y que nunca tuvimos 4 millones de turistas, ¿no? Porque si no, ¿cómo me explican que Brasil tiene nada más que 6 millones y algo? Pero ese es otro tema, no está en esta preparación de conversación contigo. Pero entonces, yendo a la posibilidad de ir avanzando en este diálogo, precisamente también en la asunción hablaste del presupuesto escaso, que yo estaba arriba y lo vi. Me maté la risa porque digo, va a hablar del presupuesto, se lo dijiste. Entonces, en ese presupuesto escaso, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar lo que es el turismo social y el apoyo a las pymes? Primero, la primera parte de tu conceptualización también, de nuevo, siempre hay que mirar las estadísticas con un ojo crítico. Y agradezco y valoro y aprecio el comentario que has hecho respecto al ojo crítico con el que tenemos que mirar las estadísticas. Habrás visto que nosotros todavía no hemos anunciado cifras respecto al verano, Demoren, por favor, háganlas bien. Y mucho menos a Semana Turismo, porque si nosotros, en tanto no queremos hacer de esto una guerra de cifras, si nosotros no logramos explicar medianamente bien qué hay atrás de esas cifras, estamos hablando realmente en vano y gastando pólvora encima. Respecto al presupuesto, el presupuesto históricamente del Ministerio de Turismo ha sido escaso. Yo quiero resaltar que en la última administración el presupuesto ha disminuido un 26% en términos reales, comparando administración con administración. Eso no es bueno, por supuesto. Habrás visto que en muchos ámbitos y en esta parte preparatoria del presupuesto quinquenal estamos hablando de una sábana corta a cortísima, pero sí tengo que decirte y decirle a tu audiencia que en el Ministerio de Economía y particularmente en la persona de Gabriel O'Donnell, mi colega ministro de Economía, tenemos una visión extraordinariamente alineada en las capacidades que tiene el turismo de vuelta para esos puntos de crecimiento. Entonces, el presupuesto es o será el que tenga que ser y tenemos que ser lo más eficientemente posible para administrar los recursos que tengamos. Los recursos son lo que son, van a ser escasos, es la definición per se de economía, administración de recursos escasos de la forma más eficiente. Así que no solo tenemos problemas en cuanto a recursos económicos y presupuestales, sino que también tenemos problemas en cuanto a recursos humanos. Nosotros estamos hablando de un ministerio que tiene en el entorno de 155, 156 funcionarios, de los cuales 44 van a tener causal jubilatoria en este quinquenio. Y hasta junio van a ingresar
menos de 7 funcionarios en una lista de prelación que tenemos en un llamado anterior. Entonces, eso en la parte operativa nos complejiza muchísimo. Entonces, no solo es presupuestal, sino de recursos humanos, y volviendo al principio de tu mirada crítica de las estadísticas, también es de concepto. Perfecto. Ese tema de los recursos humanos es acalambrante, digamos, por definirlo de alguna forma, porque es inexorable, viene, o sea, hay una plantilla muy reducida y todavía se va a reducir más. Entonces va a haber que buscar recursos, quizás habrá que inventar. Y bueno, por ahí estarán las tasas turísticas o las posibilidades que pueden haber para agrandar el presupuesto. Pero sin salir del tema capital humano, que es fundamental, porque si no, no funciona nada. Yo tenía una percepción y me llegó algún comentario que todavía la envalentona más a mi percepción, que es la que sospecho que traes abajo del brazo una posible revolución tecnológica. Capaz que es demasiado ampuloso el título que le estoy dando. Abajo del brazo no tengo nada. Bueno, pero conociendo tus antecedentes, me imagino que cuando ya estarás tomando conocimiento de lo que es el elefante burocrático, que no le va en saga a ningún otro organismo, es el Estado, es el Estado de estos países. ¿Hay alguna posibilidad de eso que estoy diciendo? Sí la hay. Primero, a la primera parte de tu concepto. El tema presupuestal y el tema capital humano, por lo que he visto en charlas y encuentros con otros ministros de turismo, es una queja no solo uruguaya, sino mundial, ¿no? El tema presupuestal es escaso en todos los ministerios de turismo, o por lo menos en los que he tomado contacto. Históricamente, el ministerio se nutrió en sus comienzos de funcionarios estatales de otro lado. Entonces, ese tema de la edad y la vejez que tenemos en nuestros funcionarios es un tema histórico. Dicho sea de paso, tenemos que buscar la forma más eficiente de poner los escasos huevos que tenemos en las muchas canastas que tenemos. Hablé durante la asunción de la utilización de inteligencia artificial. Va por ese lado esa promoción eficiente que tenemos que hacer. La inteligencia artificial nos permite profundizar en la segmentación de la promoción de los destinos turísticos. Nos permitiría hacer una microsegmentación, es decir, podemos construir ofertas turísticas en base al histórico personal de cada una de las personas que están buscando un destino turístico uruguayo. Es decir, nosotros podemos, digo nosotros, la inteligencia artificial puede construir publicidad casi que personalizada, por eso lo del microsegmento. Vamos a utilizar eso, por supuesto que sí. Entendemos que es una forma eficiente de vuelta, poner esos pocos huevos que tenemos en las muchas canastas que tenemos. Ese tema estuvo en el tapete hace unos días cuando empezaron la promoción de la nueva agencia, ¿no? La inteligencia artificial versus el empleo. Y bueno, el futuro llegó, ¿no? La inteligencia artificial en dos facetas. Una es la inteligencia artificial para la promoción microsegmentada que hablábamos recién, esencialmente en el histórico tuyo de búsqueda, por ejemplo, lo que podamos promocionar en redes sociales, y lo otro es en la producción de medios audiovisuales. Ahí recojo el guante y no voy a eludir a la pregunta. Entendemos también que puede haber una sinergia entre, por ejemplo, el colectivo de actores que nos proporcione las imágenes para construir esos audiovisuales y la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros con una sola pieza audiovisual podríamos construirla en un montón de idiomas. Por ejemplo, que es, y sin duda que impacta en algunos aspectos laborales del colectivo de actores, por supuesto que sí.
pero también impacta de forma positiva en toda la gente que construye eso. Por lo tanto, una cosa es la microsegmentación que hablábamos recién, con las oportunidades, por ejemplo, para aquellas microempresas que no pueden contratar un servicio audiovisual, que se dediquen o que enfoquen sus escasos recursos en esto, y lo otro es la construcción audiovisual que vamos a hacer. Lo bueno de esto es que si hay ahorro, va a quedar algún margen para poner publicidad en Portal de América. Bueno, sigamos entonces con la agenda que tengo para esta charla contigo, Pablo. Una cosa es anunciar turismo social y otra cosa es cómo. ¿Cómo lo vas a encarar? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos mandatado por ley la coordinación del Sistema Nacional de Turismo Social. Nosotros entendemos que a lo largo de la historia de esa conceptualización ha habido esfuerzos individuales que no llevan a la eficiencia total de todos aquellos actores que están de una forma u otra actuando en el turismo social. Y voy a poner ejemplos. Nosotros tenemos una muy eficiente área de turismo social en el Banco de Previsión Social. Tenemos, por ejemplo, colonias de vacaciones de muchos gremios, sobre todo estatales. Tenemos agrupaciones de jubilados que se preocupan por eso. Lo que nosotros queremos buscar es tratar de que esa agregación, ese agregado de impulsos individuales sea lo más eficiente posible. Atrás de eso, por supuesto que hay un contenido presupuestal. Una de las 63 acciones que anunció el presidente Orsi al finalizar el primer Consejo de Ministros, habla específicamente del turismo social. Eso termina en una programación de cuáles son las acciones para terminar con determinadas metas que nos vamos a plantear y que nos vamos a anunciar, y termina en una expresión presupuestal, que es lo que se va a reflejar en el presupuesto quinquenal que vamos a empezar a discutir a partir de junio. El turismo social tiene muchos bemoles. Yo insisto que para mí tendría que estar a cargo de otro lugar, de otro organismo y no del ministerio. Quizá el ministerio sobrevolando, quizá el ministerio coordinando, pero se me ocurre que es más un tema para Banco de Previsión Social o para el Ministerio de Desarrollo, pero esos son formas de verlo. Es una opinión muy respetable. Quizá de este diálogo que nosotros queremos hacer en el Sistema Nacional de Turismo Social surja algo por el estilo. Quizás, y aprovechando esta visión tuya, quizás el Banco de Previsión Social está enfocado a determinado sector socioeconómico y etario, capaz que tenemos que complementarlo con otros. Entendemos que hay que darle, y esto lo tenemos también en nuestras prioridades para gobernar, un primer énfasis en los adultos mayores, pero no solo los adultos mayores. Detrás de eso, y volvemos a la primera pregunta, en tanto concebimos el turismo como un derecho humano, hay un montón de otros sectores que merecen hacer turismo también. Ahí está. Parece que en algún momento jugaste de puntero porque estás levantando unos centros lindísimos para lo que yo quiero seguir. Era arquero el otro día. Era arquero, bueno. A ver, hay algo que también he insistido mucho, hay algunas cosas en las que me he cansado de escribir y de hablar y de vez en cuando las retomo. El turismo social tiene dos aspectos fundamentales. Uno, el ocuparse justamente de los que necesitan el subsidio, la ayuda, el apoyo para tener ocio y vacaciones. Y el otro es ampliar la posibilidad para los proveedores, para los anfitriones, para los guías, para los transportistas, o sea, para que la máquina no se detenga y tengamos la tan ansiada desestacionalización, que es una materia pendiente permanente. Bueno, totalmente. Otra de las cosas con las que insistí también, y ahora que tengo la posibilidad directa de meterme en el posible proyecto, por lo menos teóricamente, digo, es muy importante para llenar ese otro, para alimentar a los hotelitos de 2 estrellas que están yendo para la B o para la C, no sé para dónde van a ir,
esos guías, esos taxistas, esos pequeños restaurantes de todo el país, que podrían vivir permanentemente de un turismo organizado. ¿Por qué no pensamos en Banco República, financiación generosa? Hay un concepto en el turismo, digamos, en el negocio del turismo, de que no hay que financiar más de 12 meses porque se pierde el cliente para el año siguiente, ¿verdad? Este es un caso excepcional. Estamos ante un público objetivo, por ejemplo, los asalariados, porque estamos hablando de turismo social, pensamos en los jubilados y en las quinceañeras, pero no pensamos en el asalariado que no tiene la posibilidad de pronto de irse con su familia una semanita a algún lado del país. Entonces, ¿por qué a ese asalariado que podría pagar de pronto una cuotita que le permitiera irse a algún lugarcito del interior una semanita con su mujer y sus hijos, financiado en 3 años, por ejemplo? El Banco República en particular, pero el sistema financiero en general. Sí, por supuesto. El Banco República, en tanto, es el más grande y el estatal. Pero como te decía recién en la respuesta anterior, un segmento y una parte de Italia son los jubilados. Pero nosotros, en tanto concebimos al turismo como un derecho humano, estamos hablando de toda esa barra. Y no podemos tratar en forma igualitaria los que son distintos. Por lo tanto, algunos tendrán una determinada ayuda, otros tendrán otra determinada ayuda, y es lo que va a surgir de todo este diálogo que queremos promocionar. No puedo más que compartir lo que tú estabas diciendo, sobre todo con la primera parte de este último concepto que deslizabas tú, en cuanto a la desestacionalización. Van de la mano. Nosotros a toda esa barra que va a ser turismo social le tenemos que dar experiencia, porque no basta con darle el alojamiento y el traslado, porque tenemos que ver en ocuparlos. Y esa experiencia, detrás de esa experiencia hay lo que mencionabas tú, el restaurante, la persona que los traslada, artistas, elencos permanentes, etcétera, etcétera. O sea, es un movimiento que tiende a la desestacionalización. Que no vamos a lograr los mismos números de verano, no, pero por lo menos lo vamos a hacer un poquito menos ondulado. Tiro otra semillita, la necesidad de tener una agencia coordinadora, pero no solo de turismo social, de turismo nacional, de turismo interno. Tiene que haber una agencia coordinadora que se encargue de optimizar los movimientos. Te tiro cualquiera: Termas del Arapey, Rivera, Ruta 5. ¿Cuánta gente va por día por la Ruta 5 con la posibilidad de quedarse 2 o 3 días en Rivera? Porque va a ir al free shop, porque va a ir a comer un asado, porque va a ir a pasear, por lo que sea. En vez de ir en línea y desaprovechar eso, ¿por qué no optimizamos esa posibilidad? Y de repente, si son poquitos que vayan en línea, pero que a los 7 u 8 que llegan a Rivera haya ya alguien esperándolos para llevarlos al hotel, en fin, esa coordinación. Y no solo para arriba, sino para abajo también. Montevideo es un destino muy interesante para los que viven en el interior, y hay mucha gente que no puede visitarlo también, porque siempre estamos pensando con la cabeza centralista. Montevideo y oceánico-céntrica. Ahí está. Entonces, yo creo que una agencia coordinadora sería fundamental. Bueno, vine a entrevistarte a vos. Mirá, creo que el que jugaba de puntero y tiraba centro eras vos. Y yo los voy a cortar y no los voy a cabecear. Sin perjuicio de quién lo haga, si una agencia, el Ministerio de Turismo o quién, creo que nosotros tenemos que promocionar destinos y corredores. Sin hablar de ningún corredor en particular, no podemos dejar de lado a pequeñas localidades, por ejemplo, que nos pueden ofrecer una muy buena experiencia turística, pero que no tienen alojamiento para quedarse una noche y tampoco tienen oferta turística para 2 o 3 días. Por lo tanto, tenemos que coordinar eso que tú decías. Y en ese camino que tú hacías de la Ruta 5, hay un montón de otros destinos de corredores a lo largo de todo el Uruguay. Yo he notado sí que hay quizá anhelos y expectativas de determinados destinos turísticos en tanto atractores, y lo tiro por arriba, de tratar de
que nosotros focalicemos los recursos ahí. Pero si no, y voy a hablar particularmente de las termas, porque me corresponde tanto, soy salteño. Nosotros podemos, sí, por supuesto, y tenemos una buena oferta hotelera en las termas, pero si nosotros logramos que parte de esas experiencias sean brindadas en alguno de los corredores, Ruta 3 por ejemplo, tanto mejor, porque tenemos y cumplimos con esas pocas experiencias que nosotros estábamos hablando recién. O sea que el centro lo está tirando bueno. Hablando de tu departamento, de Salto, lo he dicho, he incluso organizado algún evento, he llevado una charla magistral a Altos del Arapey con un salón lleno. Se anunció el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales hace un par de años, y ahí dije que Salto es un destino que tiene todo para hacer el turismo, no le falta nada, y no me cabe en la cabeza que el bus turístico no funcione, porque si el bus turístico sale de Daymán y puede ir a Salto, y puede ir a la represa, y puede ir a Arapey, y puede hacer todo lo que tenga que hacer un bus turístico, y bueno, es un problema de coordinación. Si hay 2 pasajeros un día, bueno, se les llevarán autos, si hay 8 se les llevarán camioneta, y si hay 30 se pondrán ómnibus. Pues todo tema de coordinación. Bus turístico tiene que haber, porque si no es imposible conocer todo lo lindo que tiene Salto para conocer. Me está tirando más centro. Creo que hay experiencias que podemos aprovechar, sobre todo en cuanto a lecciones aprendidas. A mí me corresponden las generales de la ley. En tanto participé en el último pliego licitatorio del bus turístico de Montevideo, que entiendo está siendo un éxito. Y debo contarte una experiencia muy buena que me comentaron el lunes alumnos del Instituto de Alta Especialización de Salto, alumnos de la Tecnicatura en Turismo, que yo les decía, muchachos, ustedes sembraron el bus turístico en Montevideo. Ellos hicieron una muy buena experiencia con un tour turístico. Sin duda que tiene que haberlo, con las particularidades que tenemos en distintas localidades del Uruguay. Y tú mencionaste Salto, y Salto es muy heterogéneo incluso en los destinos turísticos. No es lo mismo las termas del Arapey, con esa oferta turística de toda la región, que termas del Daymán, con las carencias en infraestructura que tenemos en algunos puntos, ¿no? O sea que sí, estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una experiencia de bus turístico, no como el de Montevideo, no capaz como el de La Paloma, específicamente basado en la experiencia que tiene. Pero ¿cuánto se enriquecería el destino si un pasajero cualunque dice, me tomo un ómnibus, me bajo en Daymán y sé que si me alojo en Daymán tengo la posibilidad de hacer todo el recorrido, voy sin auto? Porque acá está pensado el turismo social siempre con carencias, ¿no? Es decir, durante la pandemia me pasó a mí personalmente, yo recorrí el país porque tenía la posibilidad de hacerlo y tenía auto. Pero ¿cuánta gente lo hubiera querido hacer y no tenía el auto? Y no estamos organizados como para hacerlo. Entonces, ese es un clamor no solo de la gente, del posible pasajero, sino del receptivo, del hotelero, del gastronómico, de todos los que necesitan que todo el año funcione la cosa. Totalmente. A ver, ¿cómo salimos de este lío? A ver, calendario nacional de eventos, una necesidad. Nunca sabemos lo que va a pasar dentro de X cantidad de meses. Entonces, como no sabemos, no vendemos apropiadamente, no fijamos tarifas que tenemos que fijar, no prevemos que haya determinada cantidad de transporte o de guías o de lo que fuera. Si tuviéramos un calendario nacional de eventos que tendría que ser iniciativa del Ministerio de Turismo, pero ver la forma de ordenarlo, ¿no? Yo te tiro una previa. Nosotros tenemos un montón de colectivos que tratan o intentan organizar determinados eventos y no saben de los beneficios fiscales que nosotros como Ministerio de Turismo podemos ofrecer, como por ejemplo la Declaración de Interés Turístico Nacional. Claro. Entonces, comprendo lo que me decís, es un anhelo, pero estamos en un paso previo.
tratar de que toda la gente y toda aquella barra que está tratando de organizar un evento, una feria, por más chico que sea, tiene esta posibilidad fiscal. O sea, estamos en un paso previo. Cuando lo armen, acordate de esta palabra, clearing de eventos. Clearing de eventos. O sea, si alguien se anima a armar un clearing de eventos, donde, ¿qué significa? Que el que va a armar una presentación en el Cottage de Carrasco el jueves a las 7 de la tarde, lo registre, para que el otro que va a hacer una en otro lado a la misma hora, el mismo día, sepa contra qué va. O sea, tenemos que tener ese conocimiento. Sí, no pisarnos. Clearing de eventos. Cámara Uruguaya de Turismo. ¿Es el interlocutor válido para el Ministerio de Turismo o es uno de los interlocutores? Primero que nada, respecto a la Cámara Uruguaya de Turismo, ojalá todos los colectivos estuvieran tan bien organizados como la Cámara de Turismo y tomaran en forma tan seria la parte estadística, por ejemplo, y tuvieran estudios tan profundos como tiene la Cámara de Turismo. Es uno de los actores, por supuesto. Nosotros lo que buscamos es que todos los actores del turismo, por colectivo o por rama, se organicen, en tanto es mucho más fácil conversar con colectivos que conversar con actores individuales. En la Cámara de Turismo tenemos un ejemplo muy bueno de promoción del destino Uruguay y no promoción de los servicios individuales que cada uno de los integrantes de la Cámara de Turismo tiene. Pero no solo la Cámara de Turismo, nosotros tenemos asociaciones turísticas departamentales muy heterogéneas. Y voy a nombrar un ejemplo muy bueno, como es el de Colonia. En Colonia tenemos una muy buena asociación turística de Colonia, tenemos en algunos departamentos iniciativas que van en ese sentido que queremos apoyar. Así que, siendo concreto, es uno de los actores, pero uno de los principales actores o interlocutores que tenemos en el Ministerio. Muy bien. Va a otro centro. Hace falta una entidad supra, una entidad por encima, o reforzar a la Cámara. Faltan actores, faltan jugadores. Ahí, lo dije hace poco en un almuerzo que me invitó Puglia, hay grupos muy fuertes empresariales que son los que se benefician más y mejor con el turismo, que no actúan en la previa. ¿Quiénes? Embotelladoras de bebidas, frigoríficos, empresas constructoras, tarjetas de crédito. Podría seguir. ¿Sí? Hay otro centro que en este caso lo despejo, no solo empresarios, sino trabajadores. Nosotros entendemos, y así es la impronta que le vamos a dar a esta gestión, el primer colectivo con el cual nos reunimos una vez designado por el presidente Fernando Borsi fue con uno de los pocos sindicatos organizados en este rubro, que es el SUBU, el Sindicato Único Todo el mundo lo bien del sindicato de hoteleros del Uruguay. Nosotros entendemos que el turismo, además de ser sostenible, tiene que ser una fuente genuina de trabajo como es ahora. Entendemos que los trabajadores y los trabajadores organizados son parte fundamental de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Por lo tanto, complemento lo que decías, no lo rechazo, sino que complemento lo que decías de otros colectivos empresariales, sino que sumarle los colectivos de trabajadores. Muy bien. La promoción de Uruguay. Está la eterna discusión. Lo tiene que hacer el Ministerio de Turismo, lo tiene que hacer Uruguay 21. Hay que crear un instituto aparte. ¿A qué punto llegaste con eso? No hay que crear otro instituto aparte. Uruguay 21 también vuelve a las bases programáticas del Frente Amplio. Es una de nuestras premisas como partido, potenciar Uruguay 21. Nosotros como Ministerio de Turismo formamos parte del directorio de Uruguay 21. Es más, ayer nos reunimos. La promoción la va a hacer el Ministerio de Turismo en conjunto con Uruguay 21. O sea, no son contrapuestos, sino complementarios. Bien. Hay una foto en la que siempre sale el Ministro de Turismo. A ver. Y no le corresponde, o no le correspondería. A ver.
cada vez que llega una nueva aerolínea o una nueva frecuencia de una aerolínea, sale el ministro de Turismo. Este gobierno todavía no designó al director, por lo menos no me enteré, al director de transporte aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo. Hay una pregunta recurrente que me hacen. Pero sí el director nacional de transporte. Sí, el director nacional de transporte, pero el director de transporte aéreo, que era Daniel Olmedo, el brigadier Daniel Olmedo en la pasada administración, sí, ese cargo no se conoció el brigadier. Entonces, otra pregunta que me hacen recurrentemente: ¿por qué la aviación civil del Uruguay la maneja el Ministerio de Defensa? O sea, es un contrasentido, ¿no? Es decir, pero es lo que hay. No sé responder de esa manera. Es más, pero no es una pregunta, es una reflexión. Okay. Es más, en el decreto de los cielos abiertos se ratificó que la DINASIA es la Autoridad Aeronáutica Nacional, que como está la cosa, que en el actual contexto está correctísimo lo que se ha hecho en ese último, creo que fue el último acto de la calle Pou, al sacar ese secreto del 057 del 25 de febrero, sí, cuando decreta los cielos abiertos. Sí. Pero, digo, ese es un temita. Entonces, hablaba de la foto, hablaba de esa acefalía, pero aquí sí, para hacerte una pregunta, ¿te vas a encargar también de la conectividad aérea? Bueno, si no traemos a los turistas, todo lo que hablamos de turismo receptivo, ingreso de divisa y todo, se nos va por el caño. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros, es una prioridad la conectividad. Y yo no sé si saldremos en la foto o no, pero sí tenemos que apoyar, y en algunos de los apoyos a compañías aéreas actuales lo hacemos con recursos económicos del Ministerio de Turismo. Por lo tanto, sí vamos a estar, sí nos vamos a ocupar. La conectividad que tenemos hoy no es la que quisiéramos tener, especialmente con la región. Entendemos que tenemos para crecer no solo en la conectividad con Montevideo y Punta del Este, sino la conectividad con todo el Sinai, especialmente con destinos como Rivera, con destinos como Salto, donde tenemos sí una frecuencia, actualmente tenemos una frecuencia, tenemos contratos para renegociar con esas líneas aéreas, por lo tanto sí nos vamos a ocupar. No sé si lo tenemos en la foto, pero sí tenemos, somos parte importante e interesada. Hay que convocar gente. Quedan algunos todavía, algunos dinosaurios vivos hay del negocio del transporte aéreo en el Uruguay, y hay que convocarlos. Eso es un titular, algunos dinosaurios vivos hay. Eso es un titular y hay que convocarlos, porque para reorganizar o mejor dicho, poder llegar algún día a tener una política aeronáutica, una política de Estado, no necesitamos muchos inventores, necesitamos copiar lo bueno que se hace afuera, pero convocar a los que queden acá, que todavía algo se acuerdan, no quedan muchos, pero algunos hay. Yo espero poder invitarte quizás dentro de un año a conversar sobre este mismo tema, porque tenemos un montón de oportunidades y estamos junto con el Ministerio de Economía elaborando algunas propuestas que esperemos que... Déjame ese tema para el final porque me falta otro tema y yo quiero terminar de una forma esto. ONU Turismo, o sea, la anterior administración, creo que lo he destacado abiertamente, fue uno de los mayores logros que tuvo la administración de Tabaré Viera, me refiero, con Ignacio Curvelo, también con Eduardo Sanguinetti, y la colaboración fundamental, si no nos hubiera llegado a nada, de Julio Facal como asesor. Comenzó en la asamblea de ONU del 21, cuando fue Tabaré por primera vez, y de ahí para adelante no paró el contacto con la entidad rectora, digamos, de las Naciones Unidas del Turismo Mundial. Y se ha logrado algo que es... hay gente que todavía no
o no se enteró o no le da el valor que tiene de, por ejemplo, tener una sede de ONU-Turismo en Uruguay como es la del Observatorio de Derecho del Turismo, que hace poco, cuando entrevisté a la directora legal, me enteré que el coordinador va a ser precisamente Julio Facal. ¿Cómo ves eso? ¿Qué es lo que te ha llegado? Sé que estuvieron en contacto con la directora general, sé que hay un acercamiento. ¿Cómo van a reenganchar con eso? Bueno, primero el posicionamiento internacional de Uruguay y del Ministerio en particular a través de ONU-Turismo. Eso creemos que es fundamental, porque hemos coincidido contigo en algún evento de ONU-Turismo, y el posicionamiento y las posibilidades de contacto, networking, no solo con otras autoridades de turismo, sino con operadores privados, es importantísimo. Con autoridades de turismo, sobre todo, y lo que nos interesa en esta gestión, es aprender de los errores que han tenido los demás para no repetirlos, esencialmente eso. Eso por un lado. Respecto y específicamente al observatorio legal, estamos en una plena etapa de revisión para ver cuáles son los resultados que se han tenido hasta el momento y cuáles son los objetivos que tiene ese observatorio legal. En pocos días espero tener noticias respecto al observatorio legal. Bien, eso es una buena noticia, por la trascendencia, ¿no? Y por la importancia que puede llegar a tener. Nosotros siempre tenemos que ser el hermano chico que trabaja, ¿no? Es decir, es el que nadie nos ve venir y podemos llegar ahí de callados. Vamos terminando, Pablo, agradeciendo el tono con el que hemos hecho esta charla. Y quiero terminar de una forma que no es habitual. Desde que te designaron, me taladraron los oídos diciéndome que no me metiera con tu condición. No vayas a hablar de eso, mirá que después te bailan un malambo encima. ¿De salteño, de peñarolense, de cuál? De salteño es un buen tema. Lo mejor que tenés ¿De Frente Amplista? Lo mejor que tenés, lo segundo que dijiste, ¿Frente Amplista? de Peñarolense. Ah, okay. Eso ya de por sí es buena gente. Yo me metí en mi primera columna con tu condición porque hice las averiguaciones que tenía que hacer, porque todo el mundo me decía, ¿cómo van a nombrar un ministro con capacidades diferentes para turismo, justamente? Es como una tomada de pelo, o se dijo cualquier cosa. ¿Ah? Y yo lo primero que hice fue averiguar. Y a mí me contestaron, es una excelente persona, lo dije en la columna, es una excelente persona, es autoválido, se maneja solo por todos lados, viaja constantemente, y con eso lo puse, creo que lo leíste. No, si no lo leíste te lo informo. Entonces, hasta ahora, todo el mundo me pregunta, che, ¿y qué esperas de este ministerio? Y yo le dije, todavía no sé. Todavía no sé porque no sé, no he hablado con el ministro, no conozco. Hace poco hablé con Cristian, hemos estado... El director nacional. Sí, con Cristian Pozo, el director nacional, que también nos debíamos un café ahí, tuvimos que limar alguna aspereza que teníamos del pasado. No, lo pagó él porque fue acá. Además nos reímos porque me dijo, es una charla personal, y le digo, ¿dónde? En mi despacho. Le digo, ¿cómo vas a hacer una charla personal contigo de local? Muy inteligente, Cristian. Sí, pero le gané, porque le dije, voy igual, y vine. A ver, Pablo, hice toda esta introducción porque tenés un desafío muy importante. Nadie ha dado un peso por vos. Es decir, nadie de afuera de tu círculo, de tu partido, de tu sector, de los que te conocen, de los que te hicieron llegar hasta acá, por algo te hicieron llegar hasta acá. Entonces, espero que la invitación dentro de un año sea con algún intervalo anterior, porque ya te habrás dado cuenta, me gusta molestar y conversar y tirar mis ideas. Así que te deseo lo mejor, como lo dije en la primera columna. Está renovada la carta de crédito. Somos el único medio que opina
prácticamente todos los días. O sea, somos bastante insoportables. Qué desafío. No, pero eso es lo de menos, digo lo que somos, eso puede servir o no, pero digo, te invito a que sigas como te vi ahora, con esas ganas, con ese ímpetu, y bueno, que sea lo mejor para el turismo nuestro. Bueno, pero ¿me dejás contestarte algo respecto a mi condición? ¿Cómo no? Te puedo decir que el turismo va a marchar sobre ruedas. Muy bien, amigos, cerramos así. Es el título de la entrevista. El turismo va a marchar sobre ruedas.